Muy buenos días para todos. Vamos a hacer la presentación del segundo portafolio de la materia Trabajo Social e Interculturalidad. Mi grupo está conformado por Jacqueline Morales, Diana Bazán y su servidor Genaro Campán. Trabajo Social de Colonial. Nos invita a desaprender y aprender como uno de los retos que debemos asumir ante los escenarios que viven nuestros pueblos, grupos y sociedad sin frontera, desde una experiencia que nos permita humanizar a través de las vivencias y lograr hacer historia desde nuestros pueblos. Primer punto, la heterogeneidad histórica estructural, a través de la cual se puede notar que se ha venido trabajando en lecturas pensadas más en un contexto que nos ubica a lo europeo. De esta manera se requiere desprender y aterrizarla a un contexto más cercano a nuestros pueblos andinos, mesoamericanos, caribeños y su ser latino. Por lo cual de esta manera debemos desprendernos de los legados coloniales que nos impiden ser y construir otras alternativas de vida y liberación. Segundo punto, descolonizar el poder del Estado-Nación. Nos apunta a recuperar la memoria histórica, cultural y espiritual en su relación con el liderazgo y la política, sin desconocer las realidades políticas que han llevado a lo largo que han llevado a las guerras, a los movimientos antiglobalización en el transcurrir de la historia, lo cual permitirá descolonizar de manera radical la democracia. Por lo tanto, se debe asumir otros valores que se sobreponen a las formas hegemónicas de hacer política y participación como las que nos comenta el boliviano Álvaro García Linera, 2006. Buenas tardes, mi nombre es Diana Bazán, soy estudiante de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Claretiana. Junto con los compañeros Jacqueline Morales y Genaro Campas le venimos a hablar sobre la decolonización del trabajo social. Yo les voy a hablar de la economía capitalista y de la universidad. Las luchas anticapitalistas que libran quienes de los países perdón, privilegiados con la crisis de los últimos años han tenido puentes hacia creación de monedas propias en el intercambio, la producción, abastecimiento de alimentos y formas de ayudas mutuas que parecían haberse extinguido representan alternativamente solidarias. Esto quiere decir que al proceso capital, nosotros desde la profesión de trabajo social venimos siendo solidarios, aportándole ese concepto en este proceso de decolonización. Dice que la mirada hacia esas expresiones de economía no separadas ni subsidiadas de lo social, que son críticas de la riqueza, la acumulación, el universalismo del capital y su determinación en la realización de la vida y su plenitud. Todo el concepto y el apoyo que nosotros podemos brindar a aquellas familias que lo necesitan desde la vida cotidiana y desde nuestro entorno del quehacer diario como profesionales de trabajo social. Desde la heterogeneidad económica es posible la ecosimia, término acuñado por dirigentes indígenas, por ejemplo Miguel Guairía Calás, que es uno de los dirigentes indígenas de la Minga, que está también e incentiva en este proceso de colonización capital en la comunidad de ellos. Indudablemente serán muchas las economías de frontera que existen en nuestra región, porque denotan más que una ruptura global en el sistema capitalista, una existencia múltiple localizada y entregida necesariamente ancestral, de lo negado y excluido de los campesinos. Por ejemplo, el indio Sumaca Zawid y el Ayin Kawai andino en la comunidad mesoamericana dieron a conocer que estas prácticas solamente son rurales, sino que existen en las ciudades, o sea, en las partes donde hayan esos indígenas, digamos en Cali, no solamente en sus comunidades como tal, sino en las partes donde ellos habitan.
Ellos hacen trueques. ¿Qué son los trueques? Intercambian cosas. Por ejemplo, si yo tengo plátano y le comparto a la sociedad papachina, cuando ellos hacen un intercambio de productos, un intercambio de cosas, ahí están haciendo ellos mismos los trueques, que esa es la forma con que ellos pueden, pues, como solventar más. Si yo tengo cebolla, te doy cebolla y tú me das plátano. Esa es una forma de ellos hacer trueques. Todo este proceso ellos lo hacen, las mingas indígenas, orientando al dinero, la transparencia para ellos poder vivir bien y mantener una resistencia política. También vemos que al respeto, el trabajo social ha realizado importantes críticas que pueden ser ampliadas y redimensionadas, por ejemplo, el paso de la atención estatal y sus servicios sociales a las esferas del mercado y principalmente a las familias y los entornos vecinales. Para terminar este proceso de la economía, de colonia capitalista, también puedo decir que estas prácticas de economía solamente son rurales, sino que existen en otras adversidades. Para definir la vida de los grupos sociales y además prevalece la institucionalidad como la rectora casi nunca de la dignificación humana. Asimismo, aún en medio de las contradicciones vividas por ellos durante los siglos, se denomina colonial. Es posible también decolonizar el desarrollo como paradigma social que ha venido determinando la promesa de la vida basada en institucionalidad discursiva y práctica, en la planeación, en la educación y la participación en la vida de estas comunidades. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es decolonizar desde la universidad. Teniendo en cuenta que en las universidades del mundo se han venido replanteando la legitimidad que estas tienen su privilegio de ser la producción moderna del conocimiento. Este privilegio ha valido el derecho de colonizar, de racionalizar el mundo, analizando e incorporando lo de nuevo desde una lógica maquinizada hacia la distinguida comunidad social. Miramos cómo el colombiano Santiago Castro Gómez ha denominado la ibris del punto cero o ciencia que opera por fuera y desde una mirada analítica fuertemente afianzada en la separación disciplinar, en la estructura administrativa y en la capitalización del conocimiento experto. Una universidad factorizada, según este actor, por la producción de investigación por las empresas y su función educativa, parece pasar a segundo plano y luchar por el mercado del conocimiento y la prestación de los servicios en mayor complejidad. Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Morales, soy estudiante de trabajo social y junto con mi compañero Genaro y Diana de la Bazán, Genaro Campas, les estamos hablando del trabajo social decolonial. Para hablar de trabajo social decolonial podemos hablar primero que todo colonización. Colonización es cuando un país establece o llega y pone sus reglas, tanto administrativas como económicas como militares en otro país. Cuando hablamos de decolonizar es tratar de volver a lo nuestro, salirnos de esa colonia que llegó a nosotros y tratar de volver otra vez a lo nuestro, de respetar nuestra cultura, de adquirir de nuevo nuestro idioma, adquirir de nuevo nuestras costumbres, respetar nuestra tierra, nuestra hegemonía, hacer respetar nuestra hegemonía. Entonces, cuando hablamos de trabajo social decolonial, cuando ya nos vamos directamente a hablar del sujeto carencial en trabajo social, vamos a hablar que siempre es como la esencia del trabajo social, las carencias del sujeto. Cuando hablamos de eso, tenemos una responsabilidad grande porque debemos decolonizar esa mentalidad que tenemos con otros países donde se ha manejado la desigualdad, se ha manejado la inequidad, se ha manejado la discriminación. Entonces es como responsabilidad de nosotros como trabajadores sociales volver a esas raíces, empezar de nuevo a incentivar a las personas para que ellos se humanicen, dejar la deshumanización que existe en este momento por culpa de la colonización. Se maneja todo sin humanidad. Volver otra vez a eso, a manejar los trabajos con ética, una población con ética, las carencias, las creencias de la espiritualidad, manejar la espiritualidad de esas comunidades,
y entender que decolonizar no es como quedarnos allí. Es un término que nos va a seguir diariamente. Tenemos que vivir decolonizándonos porque diariamente nos colonizan. Entonces es muy importante que como trabajadores sociales tengamos ese pensar, esa inquietud, y esa inquietud debe de ir con nuestro trabajo diario. Debemos de inculcar valores, de tener como aspiraciones de que con la posibilidad de que las comunidades compartan y participen, se acabe todo ese valor que tiene de existencialismo, de la gente que no pues se deja colonizar, siguen los mismos, independientemente de todo lo que pase, siguen con las mismas actitudes de desequilibrio. La brecha social se abre cada día más. Entonces es muy importante nosotros como trabajadores sociales asumir como esa responsabilidad espiritual, actividad, cómo replantear la ética, porque muchas veces la deshumanización es por la falta de ética, porque no tenemos esa ética, no trabajamos con esa ética que debe ser algo como pues primordial para los trabajadores sociales. Hablando de interculturalidad, no es simplemente incluir diversidad de funciones al sistema, o sea, decir, bueno, yo voy a incluir a los indígenas, voy a incluir a los afro, voy a incluir a los gitanos, a los rum. No es eso, es como involucrar un proceso que no sea transitorio, que sea más bien formativo, donde se haga como un giro histórico, donde obvio tenemos que involucrar a todas la interculturalidad, todas las culturas, independientemente de las cuantas sean y cuáles sean, para llegar a construir una academia que nos maneje de una forma parcial todo lo que tenemos que hacer. Es importante acercarnos y compartir las experiencias para construir conjuntamente procesos formativos. Eso es lo importante, procesos formativos y que nos lleven a unas luchas liberadoras para pues al fin liberarnos de esa colonización. Entonces es muy importante como trabajadores sociales, primero que todo, manejar la ética, aprender a que exista una participación del sujeto y de su entorno en el cambio que debemos hacer, porque es un cambio primordial que debemos hacer, y que debemos entender como trabajadores sociales que ese cambio debe ser continuo, no solamente un cambio por un día o por unos días o por una época o porque nos den un contrato o porque tengamos un proyecto, no, el cambio es día a día. Entonces a eso los invito, a las reflexiones. El trabajo social decolonial es eso, es volver a lo nuestro, es buscar nuestras raíces, hacerlas respetar, hacerlas valer, que se nos note el amor por nuestra cosmovisión. Entonces, como trabajadores sociales los invito a eso. Muchas gracias.